En la ceremonia de boda, los suegros ricos se burlaron del padre humilde de la novia. Pero cuando él tomó el micrófono y comenzó a hablar, lo que reveló dejó a todos en completo silencio. El salón estaba impecablemente decorado. Lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la suave luz que llenaba el ambiente con un brillo acogedor, casi etéreo. Las mesas estaban adornadas con arreglos de flores exóticas y cubiertos de plata, mientras los camareros, vestidos elegantemente, se deslizaban entre los invitados sirviendo copas de champán y platos gourmet. La atmósfera desbordaba lujo y sofisticación, y todos los presentes parecían sentirse cómodos en medio de ese escenario de opulencia. Excepto él. El padre de la novia, con su ropa sencilla y el rostro marcado por el tiempo y el trabajo duro, entró al salón con pasos cautelosos, casi como si temiera romper algo. No estaba acostumbrado a ese tipo de ambiente. Las fiestas en las que había crecido y en las que crió a su hija se celebraban en pequeños salones comunitarios, donde el calor humano y la sencillez eran el principal adorno. Allí, todos conocían a todos. Aquí, él era solo un extraño. Las miradas discretas, pero igualmente afiladas, de los invitados pronto se posaron sobre él. El contraste era evidente. Mientras los demás llevaban trajes hechos a medida y vestidos de alta costura, él vestía un modesto traje que, aunque bien cuidado, delataba su origen humilde. El desconcierto era palpable, pero intentó ignorarlo. Al fin y al cabo, ese era el gran día de su hija, el momento por el que había esperado tanto tiempo. Nada podría arruinarlo, se repetía a sí mismo. Cuando llegó al centro del salón, cerca del altar, sus ojos encontraron los de la novia. La felicidad en su rostro era inconfundible, y eso hizo que su corazón se llenara de orgullo. Había criado a esa joven con tanto esfuerzo, tantas noches de sueño perdido, tantos sacrificios que solo él conocía. Ahora, verla allí, hermosa en su vestido de novia, lista para comenzar una nueva vida, era la culminación de todo lo que había hecho. Sin embargo, su orgullo pronto se mezcló con una punzada de incomodidad cuando sus ojos se cruzaron con los de los suegros del novio. Estaban sentados en una mesa frente al altar, observándolo con expresiones que rozaban la condescendencia. El padre del novio, un hombre corpulento con un traje caro y una postura arrogante, intercambió miradas con su esposa, ambos visiblemente juzgando al hombre sencillo que acababa de entrar. Sabía que, para ellos, él no era más que el padre pobre de la novia. Pero no dejaría que eso lo afectara. Mientras los invitados conversaban animadamente, se retiró a un rincón, tratando de evitar el contacto visual lo más posible. A cada paso, el ambiente se le hacía más opresivo. Las risas sofisticadas, las conversaciones sobre negocios y viajes al extranjero, todo lo hacía sentir aún más fuera de lugar. Pero, al mismo tiempo, se repetía a sí mismo que ese era el matrimonio de su hija. Estaba allí por ella, y nada más importaba. Cerca del altar, divisó al novio, un joven alto y bien vestido, conversando con sus padres. La conversación parecía animada, pero tan pronto como notaron la presencia del padre de la novia, las sonrisas de los suegros se desvanecieron ligeramente, como si su presencia trajera una sombra al momento. El padre del novio lo miró de arriba abajo, sin disimular la mirada crítica, antes de volver a hablar con su hijo. El padre de la novia respiró hondo. Había enfrentado cosas peores en la vida. Trabajó duro para darle a su hija la educación que él nunca tuvo. Superó momentos de dificultad que, para aquellos allí, probablemente eran inimaginables. Nada de eso lo rompería, ni siquiera las miradas de desprecio. Sabía quién era y lo que había hecho por su hija. Y era por ella que seguiría allí, con la cabeza en alto. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El padre de la novia miró una vez más a su hija, ahora al lado del novio. Su sonrisa serena y la felicidad en su rostro lo hicieron olvidar, por un momento, las miradas a su alrededor. Sintió un calor en el pecho, algo que lo llenó de fuerza. No importaba lo que los demás pensaran. Para ella, él era el mayor héroe. El ambiente en la mesa de los suegros del novio estaba lleno de autosuficiencia. Eran el retrato de la élite, impecablemente vestidos y con la postura de quienes creen que el mundo está a sus pies. El padre del novio, en particular, era un hombre de opiniones firmes que creía profundamente en la división de clases. Para él, personas como el padre de la novia eran útiles, pero debían permanecer en su lugar. Su esposa, con una sonrisa discreta en el rostro, aprovechaba cada oportunidad para hacer comentarios mordaces,
disfrazados de falsa cordialidad. «De verdad él es su padre», susurró la suegra, apenas conteniendo la risa. «No me sorprende que haya llegado con ese traje. Parece una prenda de la década pasada». El padre del novio rió por lo bajo, de acuerdo con su esposa. «Bueno, al menos ha tenido el buen sentido de no decir nada hasta ahora. No quiero que nuestra ceremonia se convierta en un espectáculo bochornoso». El comentario, aunque dicho en voz baja, fue escuchado por algunos invitados cercanos, quienes disimularon con sonrisas forzadas. El padre de la novia, sin embargo, estaba lo suficientemente lejos para no oír, pero en su interior sabía que esos dos no lo veían con buenos ojos. Sentía el peso de cada mirada, cada gesto no verbalizado, y eso hacía que su incomodidad creciera. La suegra del novio continuaba conversando con otra mujer de la alta sociedad, riendo discretamente sobre la simplicidad de la boda que había pedido la novia. Imagínate, quiso una ceremonia más íntima y modesta. Probablemente para que el padre no se sintiera tan fuera de lugar. ¡Qué idea! Los comentarios eran como agujas invisibles, destinadas a humillar sin llamar demasiado la atención. Los padres del novio se enorgullecían de su fortuna, de sus conexiones y de la vida lujosa que llevaban. La novia, aunque adorada por el novio, nunca fue completamente aceptada por ellos. Era de una familia demasiado humilde para su gusto, y eso se hacía aún más evidente ahora que su padre estaba allí, a la vista de todos. Mientras los suegros seguían con sus insinuaciones, el padre de la novia los miraba desde lejos, sin entender los detalles de las conversaciones, pero sintiendo cada intención oculta. Sabía que lo estaban juzgando. No era una novedad para él enfrentar ese tipo de prejuicio, pero esa noche, con su hija a punto de casarse, el peso de la situación era mucho más intenso. Aún así, se mantenía firme, intentando no demostrar el malestar que sentía. Su hija, por otro lado, empezaba a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sentada al lado del novio, captaba las miradas y las sonrisas irónicas de sus padres. Eso la incomodaba profundamente, pero no quería arruinar el momento confrontándolos. Sabía que su padre no merecía ese tipo de desdén, pero también sabía que él era lo suficientemente fuerte como para soportarlo en silencio, si fuera necesario. El padre del novio, en un movimiento que parecía casi premeditado, decidió levantarse y caminar hacia el padre de la novia. Con una sonrisa que parecía más una máscara, le extendió la mano para saludarlo. «Así que, usted es el padre de la novia. Qué honor finalmente conocerlo», dijo con una entonación que no sonaba para nada sincera. «Le comentaba a mi esposa lo bueno que es que familias como las nuestras puedan unirse, a pesar de las diferencias». El padre de la novia estrechó la mano que le ofrecían, sintiendo la rigidez del gesto. «Sí, diferencias», respondió, manteniendo la compostura. Sabía exactamente lo que el suegro estaba insinuando, pero no dejaría que eso lo afectara. «Pero lo más importante es que nuestros hijos están felices». El suegro del novio mantuvo la sonrisa, aunque ahora parecía más forzada. «Claro, claro. La felicidad es lo que importa al final, ¿no?». Y, con una pequeña inclinación de cabeza, volvió a su mesa, dejando al padre de la novia solo nuevamente. Las palabras del suegro resonaron en la mente del padre de la novia. Sabía que, para ese hombre, la felicidad no era el único factor importante. Para él, el estatus, la riqueza y el prestigio lo eran todo. El matrimonio de sus hijos no era solo una unión de corazones, sino de mundos, y quería asegurarse de que el mundo de su familia prevaleciera. La novia observó todo desde la distancia, con el corazón oprimido. Sabía lo importante que era ese momento para su padre y cuánto se estaba esforzando por mantener la cabeza en alto en un entorno que no lo acogía. Se sentía dividida entre la alegría de casarse con el hombre que amaba y la frustración de ver a su padre siendo tratado de manera tan irrespetuosa. La ceremonia estaba a punto de comenzar, pero el peso del desprecio de los suegros flotaba en el aire. Con la ceremonia finalizada y los invitados ya acomodados para la cena, la atmósfera en el salón volvió a llenarse de vida. Las conversaciones, antes susurradas, se volvieron más animadas, y el tintineo de los cubiertos en los platos resonaba suavemente por el ambiente. El sonido de las risas y los brindis llenaba el espacio, mientras los recién casados disfrutaban de los momentos de felicidad, caminando entre las mesas para saludar a los invitados. Sin embargo, todos sabían que el momento más esperado estaba a punto de suceder. El padre del novio se levantó, atrayendo la atención de todos.
Tomó el micrófono con confianza, y su presencia imponente rápidamente silenció el salón. Todas las miradas se volvieron hacia él, esperando ansiosamente su discurso. A su lado, su esposa mostraba una sonrisa de satisfacción, como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo cuidadosamente planeado. Queridos amigos, familia, y por supuesto, a esta maravillosa pareja que hoy ha celebrado su amor, comenzó el suegro con un tono teatral, saludando a los recién casados. Hoy es un día de unión, un día en que dos familias se unen en nombre de algo más grande. Y no podría estar más orgulloso de mi hijo. Los invitados aplaudieron educadamente, y el padre del novio continuó, con un tono de voz que empezaba a volverse un poco más afilado, aunque mantenía la sonrisa. Pero, como todos sabemos, la unión entre dos familias también conlleva ciertas adaptaciones. Al fin y al cabo, no todos tienen los mismos orígenes, el mismo estilo de vida o los mismos valores. Y eso es algo que debemos aceptar con grandeza. No. El salón permaneció en silencio, pero un sutil malestar comenzó a extenderse entre algunos de los invitados. Eso parecía una indirecta, y algunas miradas se dirigieron hacia el padre de la novia, que observaba todo desde su lugar, manteniendo una expresión serena, pero claramente atento a las palabras que se decían. Es evidente que, como padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, continuó el suegro. Y debo decir que estoy sumamente satisfecho con el camino que mi hijo ha elegido para su vida. Se casó con una joven encantadora, que, a pesar de sus circunstancias, tiene un corazón lleno de virtudes. Y eso, amigos míos, es algo que debe celebrarse. Las palabras, a pesar de sus circunstancias, quedaron suspendidas en el aire como una sombra. El comentario, aunque disfrazado de elogio, llevaba una connotación clara y mal disimulada. Muchos de los invitados, al notar la tensión, apartaron la mirada o intercambiaron miradas incómodas entre sí. La esposa del suegro, sentada a su lado, mantenía una sonrisa complaciente, como si cada palabra estuviera perfectamente en línea con lo que querían transmitir. La novia, sentada junto al novio, le apretó discretamente la mano, señalando su incomodidad. Sabía que su padre estaba siendo blanco de una humillación pública sutil, pero en ese momento se sentía impotente para intervenir. El novio, por su parte, intentó mantener la compostura, sabiendo que cualquier acción precipitada podría convertir esa cena en un desastre. El suegro, ajeno o quizás deliberadamente ignorando el creciente malestar, continuó su discurso, ahora dirigiéndose a la pareja. Así que brindemos por la unión de dos familias, que, a pesar de sus diferencias, tienen un futuro brillante por delante. Que puedan superar cualquier desafío con la misma fuerza con la que han llegado hasta aquí. Con eso, levantó su copa, invitando a los demás a hacer lo mismo. El brindis fue seguido por aplausos educados, pero el malestar en el aire era palpable. El padre de la novia, aún sentado, sostenía su copa con firmeza, pero no la levantó de inmediato. En su rostro se podía ver una mezcla de dolor y determinación, pero se negaba a permitir que esa provocación lo derrumbara. El discurso había terminado, pero el impacto de sus palabras seguía reverberando. El incómodo silencio que siguió al discurso del suegro todavía resonaba en el salón, como una sombra que nadie podía ignorar. La novia, visiblemente afectada, intentaba disimular su frustración, mientras el novio mantenía una sonrisa forzada, claramente consciente del malestar general. Los invitados, en su mayoría, continuaron con la cena, pero los murmullos discretos de algunos indicaban que el discurso no había pasado desapercibido. El padre de la novia, sentado en un rincón, sentía el peso de aquellas palabras. Aunque había mantenido su postura tranquila, por dentro se preguntaba si debía quedarse en silencio o si había llegado el momento de decir algo. Sabía que, al hablar, pondría en juego su propia dignidad, pero, al mismo tiempo, no podía dejar que las insinuaciones quedaran sin respuesta. Miró a su hija, quien ahora evitaba la mirada de los padres del novio, como si intentara protegerse de la humillación que ellos habían impuesto. Eso fue suficiente para tomar su decisión. Respirando hondo, se levantó de su silla con determinación. El movimiento, aunque discreto, fue notado por algunos de los invitados cercanos, y pronto el murmullo cesó. Las miradas se dirigieron hacia él, y una sensación de expectativa inundó el ambiente. Sin hacer alarde, se encaminó al centro del salón, donde el micrófono aún estaba colocado. Algunos susurros llenaron el aire, y el suegro, que observaba desde su mesa, parecía ligeramente desconcertado.
Con pasos tranquilos pero decididos, el padre de la novia tomó el micrófono. La mano que sostenía el objeto estaba firme, y su semblante demostraba que no tenía intención de ser tímido. Miró brevemente a su hija, como buscando una aprobación silenciosa. Ella, por su parte, lo observaba con una mezcla de aprehensión y orgullo. Sabía que, si su padre había decidido hablar, lo haría con el corazón. «Con su permiso, me gustaría decir unas palabras», comenzó, su voz baja y tranquila, pero con una fuerza que pronto acalló los murmullos restantes. Todo el salón se centró en él, atentos a lo que estaba por venir. «Sé que no soy un hombre de muchas posesiones. Nunca lo fui. Y sé que, para muchos, eso puede ser motivo de vergüenza o incomodidad. Pero hoy no estoy aquí para hablar de riqueza material». Su voz no temblaba. Cada palabra era cuidadosamente elegida, y su tono dejaba claro que no pretendía entrar en confrontación, pero al mismo tiempo no permitiría ser menospreciado. Miró brevemente a los suegros, sin rencor, solo con una serenidad que parecía desarmar cualquier posible ataque. «Soy simplemente un hombre sencillo, que ha trabajado toda su vida para darle lo mejor a su hija», continuó. «Y si hay algo que he aprendido en todos estos años, es que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Mi hija es la mayor prueba de ello». La novia no pudo contener las lágrimas que caían silenciosamente por su rostro. Las palabras de su padre resonaban en su corazón, y sentía, más que nunca, el orgullo de ser su hija. El novio, sentado a su lado, observaba todo con respeto, reconociendo la fuerza silenciosa de ese hombre. El padre hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Hoy, al ver a mi hija casarse con un hombre que la ama, me doy cuenta de que todos los sacrificios que hice valieron la pena. Y no importa lo que el mundo piense de mí o de dónde vengo, porque para ella siempre seré el padre que la amó y la apoyó en cada paso». Esas palabras flotaron en el aire. Ya no había más murmullos, solo el sonido de respiraciones controladas mientras todos absorbían el significado de lo que decía. El salón, antes lleno de un malestar latente, ahora parecía encogerse ante la grandeza de aquel discurso. Incluso los suegros, que mantenían una expresión neutral, parecían sentir el peso de la dignidad que emanaba de aquel hombre. Así que, si me lo permiten, me gustaría hacer un brindis. Un brindis por el amor, que es la verdadera riqueza que todos podemos tener, independientemente de cuánto dinero tengamos. El salón estaba en completo silencio cuando el padre de la novia llevó el micrófono a sus labios. Sintió el peso de todas las miradas sobre él, algunas curiosas, otras llenas de expectativa, claro, y las más incisivas, como las de los suegros del novio, que lo observaban con un desdén velado. Aún así, mantuvo la cabeza en alto y el corazón firme. Sabía que ese momento no se trataba solo de él. Era, ante todo, sobre su hija y la dignidad que tanto valoraba preservar. «Me gustaría decir unas palabras», comenzó él, su voz fuerte pero suave, cortando el aire. «Este es un día muy especial para mí, para mi hija y para todos los que están aquí. Ver a mi hija casarse con un hombre al que ama, y ser tan amada a cambio, es el mayor regalo que un padre podría recibir». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran, mientras sus ojos recorrían los rostros, capturando las emociones que comenzaban a surgir. Respiró hondo, sabiendo que lo que diría a continuación llevaba un peso mayor. «No vengo de una familia rica. No tengo los recursos ni el lujo al que muchos aquí están acostumbrados. Lo que tengo son recuerdos de largas jornadas de trabajo, de manos callosas y de noches en las que me preocupaba por si podría darle a mi hija lo que merecía. Pero, a pesar de todas las dificultades, siempre hice lo posible para asegurarme de que creciera sabiendo que es el verdadero amor, la compasión y el respeto. Y eso, creo yo, es la mayor riqueza que puedo ofrecer». Mientras hablaba, el salón parecía estar cautivado por cada palabra que salía de su boca. El tono calmado, pero firme, con el que abordaba su vida sencilla contrastaba directamente con la pompa y el boato que dominaban el ambiente. El malestar que antes impregnaba el aire empezaba a disiparse, siendo reemplazado por un silencio atento, casi reverente. Los suegros del novio, que hasta ese momento mantenían expresiones altivas, comenzaron a mostrar leves signos de incomodidad. El padre del novio se movía en su silla, cruzando los brazos, mientras la madre del novio mantenía una sonrisa rígida, claramente intentando mantener su postura superior. Pero incluso ellos no podían negar la fuerza de las palabras que el padre de la novia pronunciaba.
Sé que muchos aquí pueden verme y pensar que soy insignificante en comparación con lo que este lugar representa. Y, de hecho, en términos de dinero, lo soy. Pero nunca he medido mi valor por lo que tengo en el bolsillo. Siempre he medido mi valor por el amor que soy capaz de dar, por la honestidad con la que vivo mi vida y por los sacrificios que hago por aquellos que amo. Y eso, nadie puede quitármelo. En ese momento, los ojos del padre de la novia se dirigieron directamente a los suegros del novio. El contacto visual fue breve, pero suficiente para causar un impacto. No había ira en su mirada, solo la firmeza de quien sabía el valor de lo que estaba defendiendo. La riqueza que ven aquí, todas estas cosas bonitas y grandiosas, no es lo que hace especial este día. Lo que hace que este día sea inolvidable es el amor entre dos personas, la unión de sus almas y él. El aplauso aún resonaba en las paredes del salón, pero el padre de la novia, después de abrazar a su hija, lentamente devolvió el micrófono al pedestal. La emoción que llenaba el ambiente era palpable. Las lágrimas de felicidad y orgullo de la novia iban acompañadas de sonrisas emocionadas de muchos de los presentes. Algunos invitados, discretamente, se secaban los ojos, conmovidos por las palabras de aquel hombre que había transformado una noche de lujo en algo mucho más profundo y significativo. Mientras el padre de la novia regresaba a su lugar, pasó junto a la mesa de los suegros del novio. El desconcierto en sus rostros era evidente. El padre del novio, que hasta ese momento había mantenido su postura arrogante, ahora se retorcía en su silla, claramente afectado. No esperaba que el padre de la novia fuera capaz de revertir la situación con tanta dignidad. Su esposa, con una sonrisa tensa, permanecía inmóvil, pero su mirada revelaba una mezcla de sorpresa y vergüenza. Entre los invitados, las conversaciones que antes eran apenas murmullos resurgieron, pero con un tono completamente distinto. Ya no había comentarios sobre las diferencias de clase ni sobre el malestar que la presencia del padre de la novia había causado. Al contrario, los elogios hacia su discurso y la valentía del hombre comenzaron a circular entre las mesas. Algunos, que inicialmente compartían la misma visión de los suegros, ahora parecían reconsiderar sus opiniones. La novia, aún emocionada, regresó a la mesa junto a su esposo, quien la envolvió con un brazo protector. «No podría estar más orgullosa de mi padre», susurró, apretando la mano del novio. Él sonrió en respuesta, compartiendo el mismo sentimiento. Era imposible no reconocer el impacto que las palabras de su suegro habían tenido esa noche. Sin embargo, era claro que el ambiente había cambiado de forma irreversible para los suegros del novio. El padre del novio se levantó, murmurando algo a su esposa, antes de caminar hacia el bar, intentando disimular su incomodidad. Sabía que cualquier intento de minimizar el discurso del padre de la novia sería inútil. La verdad, simple y cruda, había sido expuesta, y no había forma de evitarla. Mientras tanto, algunos invitados comenzaron a acercarse al padre de la novia para felicitarlo. Palabras de respeto y admiración le eran dirigidas, y aunque no estaba acostumbrado a ese tipo de atención, aceptó los elogios con humildad y serenidad. No buscaba aplausos ni reconocimiento, pero era evidente que su gesto había conmovido a todos. «Señor, su discurso fue impresionante», dijo uno de los presentes, extendiéndole la mano. Sus palabras realmente nos hicieron reflexionar. El padre de la novia le estrechó la mano con una sonrisa contenida. «Le agradezco sus palabras. Solo dije lo que mi corazón dictaba». Cada palabra que pronunciaba, por más sencilla que fuera, parecía cargar con el peso de la experiencia y el amor que sentía por su hija. Su honestidad y la forma en que mantuvo su dignidad, incluso en una situación que podría haberlo derrotado, ganaron el respeto de todos los presentes. La esposa del padre de la novia, que observaba todo con orgullo, se acercó a él, tomándole la mano con cariño. Siempre había sabido de la fuerza silenciosa que él poseía, pero verlo recibir el reconocimiento de tantas personas confirmaba el hombre íntegro y amoroso que siempre había sido. Mientras el padre del novio intentaba mantener la compostura en medio de su propio desconcierto, no podía evitar reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Él, que siempre había creído que el estatus y el dinero definían el valor de una persona, ahora se veía desafiado por un hombre que no poseía nada más que su carácter. El contraste era evidente, y aunque intentaba mantenerse firme en sus convicciones, algo dentro de él comenzaba a cambiar. La noche, que había comenzado con prejuicios y suposiciones, ahora estaba llena de reflexiones. Las palabras del padre de la novia resonaban en los corazones y las mentes de todos,
dejando una huella que ninguno de los presentes olvidaría tan pronto. La atmósfera en el salón había cambiado por completo. El discurso del padre de la novia no solo conmovió a los invitados, sino que también arrojó una nueva luz sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Las miradas que antes eran de juicio ahora estaban llenas de admiración y respeto. Sus palabras resonaban en las mentes de todos, especialmente las de los suegros del novio, quienes, por primera vez esa noche, comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes. El padre del novio, después de pasar algunos minutos apartado en el bar, finalmente regresó a la mesa, pero su expresión era diferente. Parecía más pensativo, tal vez incluso un poco afectado. Se sentó junto a su esposa, quien, a pesar de intentar mantener la compostura, también se sentía desconcertada. No se atrevió a decir nada, pero el silencio entre ambos hablaba más que cualquier palabra. «Tal vez hemos juzgado mal», murmuró el padre del novio, casi para sí mismo. Su esposa lo miró, sorprendida por esa admisión. Era raro que él reconociera algún tipo de error, mucho más en una situación como aquella, donde estaba en juego el orgullo familiar. Ella dudó antes de responder, pero en el fondo sabía que él tenía razón. «Tal vez», aceptó en voz baja, lo que, para ella, ya era una gran concesión. Mientras tanto, la novia y el novio, ahora más aliviados, disfrutaban de la compañía de amigos y familiares, pero el ambiente entre ellos era diferente. El novio, que había percibido el malestar de sus padres durante toda la noche, ahora los observaba con cautela. Sabía que algo había cambiado, pero no tenía claro cómo afectaría las relaciones de allí en adelante. Los suegros, que antes se veían como superiores, ahora enfrentaban un dilema interno. Sus creencias de que el estatus social era la mayor medida de valor estaban siendo desafiadas de una manera que no esperaban. La verdad era que, en el fondo, ambos sabían que el padre de la novia había demostrado más dignidad y carácter esa noche que muchos de los que conocían en su círculo social. El novio, percibiendo el malestar de sus padres, decidió que era momento de actuar. Se levantó de la mesa y se dirigió al padre de la novia, que seguía conversando con algunos invitados. Al acercarse, se aseguró de saludar a su suegro con un apretón de manos firme y una sonrisa sincera. «Quiero agradecerte una vez más por tus palabras», dijo el novio, mirando directamente a los ojos del padre de la novia. «Significaron mucho para todos nosotros, y sé que significaron mucho para mi esposa». El padre de la novia asintió con una sonrisa modesta. «Me alegra que les hayan llegado. Solo dije lo que siento por mi hija y lo que realmente importa en la vida». «Lo sé. Y espero poder siempre tratarla con el respeto y el amor que tú claramente le has dado durante todos estos años». El intercambio entre ellos no pasó desapercibido para los padres del novio, que observaban desde lejos, todavía procesando lo que había sucedido. La madre del novio, antes tan confiada y altiva, ahora veía a su hijo acercarse al hombre que ella había menospreciado durante toda la noche. Había algo en ese gesto que la hizo cuestionar todas sus certezas. El padre del novio, por su parte, observaba en silencio, reflexionando sobre el impacto que esa noche tendrían sus propias convicciones. Finalmente, los suegros se levantaron, intercambiando miradas de incertidumbre. Caminaron hacia el padre de la novia, con una mezcla de duda y vergüenza. Al llegar, el padre del novio tomó la iniciativa. «Me gustaría pedir disculpas si, en algún momento, dimos una impresión equivocada», dijo con una voz más baja de lo habitual. «Nos apresuramos a juzgar, y, después de escuchar lo que dijiste, me doy cuenta de que tal vez cometimos un error». El padre de la novia lo miró por un momento, evaluando la sinceridad de sus palabras. No había enojo en su semblante, solo la calma de alguien que ya había pasado por muchas adversidades y que sabía reconocer cuando una disculpa era genuina. «No hay necesidad de disculpas», respondió con voz tranquila. «Esta noche no se trata de nosotros. Se trata de nuestros hijos, y estamos aquí por ellos. Lo único que importa es que ellos sean felices». El padre del novio asintió, claramente aliviado de que no hubiera resentimientos. Se estrecharon las manos con firmeza, y aunque no era una alianza instantánea, era un comienzo. La madre del novio, por su parte, permaneció en silencio, pero su mirada indicaba que también estaba dispuesta a reconsiderar sus actitudes. A partir de ese momento, la dinámica entre las dos familias comenzó a cambiar. Las barreras de prejuicio y superioridad que antes parecían inquebrantables empezaron a derrumbarse,
siendo reemplazadas por una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. La atmósfera en el salón, que antes estaba cargada de tensión y prejuicio, ahora se había suavizado por un sentimiento de entendimiento mutuo. El padre de la novia, quien durante toda la noche había soportado el peso de ser juzgado por su sencillez, había salido victorioso, no por imponer su presencia, sino por demostrar el valor de la humildad y el amor verdadero. Caminaba por el salón con la cabeza en alto, saludando a los invitados que se acercaban a él, no como el hombre pobre, sino como alguien que, con sus palabras y acciones, había ganado el respeto de todos. Los suegros, que tanto habían menospreciado su presencia, ahora mantenían una postura más reservada, asimilando el impacto de todo lo que había sucedido. La madre del novio, antes tan altiva, ahora mostraba un semblante más sereno, aunque con un toque de vergüenza. Ella, que inicialmente pensaba que su riqueza y estatus la colocaban en una posición de superioridad, ahora veía que eso no era nada comparado con la dignidad del hombre que había subestimado. El padre del novio, quien se había acercado para disculparse, seguía observando al padre de la novia desde lejos. Había algo en su postura que lo incomodaba, no de manera negativa, sino como si estuviera enfrentando una nueva realidad. Siempre había creído que el valor de un hombre radicaba en sus posesiones y en su poder. Pero allí, frente a él, estaba la prueba de que los valores que había sostenido durante tanto tiempo podrían no ser tan sólidos como pensaba. Mientras los invitados seguían circulando y la fiesta continuaba, la novia se acercó a su padre una vez más, con los ojos aún brillantes de emoción. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor y la seguridad que él siempre le había brindado. «Papá, no sé cómo agradecerte», dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. «Hiciste de esta noche algo inolvidable». El padre sonrió, pasando suavemente la mano por el cabello de su hija. «Solo hice lo que mi corazón me dictó, hija mía. Hoy es tu día, y lo único que quiero es verte feliz». Ella sonrió, con lágrimas cayendo suavemente por su rostro. «Soy la persona más feliz del mundo». Mientras el padre y la hija compartían ese momento, el novio se acercó y se detuvo junto a su suegro. Los miró a ambos con una sonrisa sincera y una gratitud que iba más allá de las palabras. El vínculo entre las dos familias, que antes parecía frágil y sacudido por los prejuicios, ahora comenzaba a fortalecerse de una manera que nadie había anticipado. «Prometo que cuidaré de ella con el mismo amor y respeto que tú siempre le has demostrado, señor», dijo el novio con una voz firme y honesta. El padre de la novia asintió, extendiendo la mano a su yerno en un gesto de aceptación. «Sé que lo harás. Y eso es todo lo que podría pedir». Ese apretón de manos simbolizaba más que un simple gesto de cortesía. Era el comienzo de una nueva etapa, una en la que el respeto, el amor y la comprensión prevalecerían, independientemente de las diferencias que antes parecían tan grandes. A medida que avanzaba la noche, los suegros del novio, aunque aún visiblemente incómodos con el giro de los acontecimientos, empezaron a hacer pequeños gestos de acercamiento. El padre del novio, a pesar de su naturaleza orgullosa, reconoció que había algo en ese hombre sencillo que jamás podría replicar con su fortuna, el respeto genuino que emanaba de su integridad. La madre del novio, por su parte, se acercó a la novia, intentando, a su manera, reconectar y mostrar que estaba dispuesta a cambiar. «Tienes suerte de tener un padre tan maravilloso», dijo ella, con palabras que sonaban más sinceras que cualquier otra cosa que hubiera dicho durante toda la noche. La novia sonrió, aceptando ese pequeño gesto como una señal de que las cosas, de alguna manera, estaban mejorando. «Sí, sé que tengo suerte». La fiesta continuó, pero lo que quedaría grabado en la memoria de todos no sería el lujo o la grandeza de la ocasión, sino el discurso de un hombre que, con pocas palabras, logró transformar prejuicios en respeto y arrogancia en humildad. El padre de la novia, que al principio parecía el más desplazado en esa celebración, salió de allí como el verdadero símbolo de dignidad y carácter. Cuando la noche llegó a su fin, salió del salón acompañado de su esposa y su hija, con una sonrisa tranquila en el rostro. Había cumplido con su papel como padre, y más que eso, había mostrado a todos que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones, sino en el amor y respeto que es capaz de ofrecer. La restauración de su dignidad no vino de confrontaciones o acusaciones, sino de su capacidad para mantenerse fiel a quien siempre había sido. Y eso, al final, fue lo que más importó. Este es el final de la historia.